vamos a hablar del cuidado como paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma son unas gafas que uno no tiene sobre los ojos, sino en el cerebro, que le hace ver la realidad de determinada manera. Durante varios siglos, el paradigma del éxito, del poder, del ganar, del acumular, de ser importante, de vencer, ha sido el paradigma que ha orientado gran parte de nuestras decisiones personales, familiares, sociales y de los países y de las regiones. Si usted le pregunta a un papá qué quiere que sea su hijo, dice que sea muy inteligente, que tenga alto nivel educativo y altos ingresos. Paradigma del éxito. Ese paradigma nos ha traído a la siguiente situación. A un lado tenemos el riesgo de desaparecer como especie, el cambio climático. Y al otro lado tenemos la posibilidad de comunicarnos cada persona con cualquier otra persona, las comunicaciones de cuarta generación. La posibilidad de encontrarnos y reconocernos como especie. Esa es la paradoja. Por un lado podemos desaparecer, por otro lado podemos llegar a un estado superior de humanización. La pregunta es, ¿cómo resolver esa paradoja? No la podemos resolver con el mismo paradigma que nos trajo hasta acá, el del éxito. Tenemos que buscar un paradigma superior y la propuesta es que ese paradigma superior es el cuidado. El cuidado supone una nueva ética. ¿Qué es una ética? Una ética es un criterio que me permite a mí tomar decisiones frente a dilemas y seleccionar aquello que me permite vivir dignamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa nueva ética? Esa nueva ética, lo que proponemos es que sea el cuidado. El cuidado tiene 3 aprendizajes importantes: saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar y saber conversar. Esos son los valores fundamentales del cuidado. Esta frase, que es de Leonardo Boff, el brasilero que ustedes conocen, resume el problema. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Y esto es lo más importante. El cuidado asume una doble función. Previene daños futuros y repara y regenera los daños pasados. Ese es el valor del cuidado. Yo quisiera que de esta conferencia solo quedara por lo menos este concepto. El cuidado hoy no es una opción. O aprendemos a cuidar o vamos a perecer todos. O sea, esa es la nueva ética. El cuidado tiene la ventaja de que nos permite mirar el mundo de una forma positiva. Evitar el temor de la desaparición, evitar el temor del control, evitar el temor de no hacer, de no gastar, de no consumir, sino mirar la realidad desde un nivel superior, que es el cuidado. Es el cuidado el que nos puede orientar a nuevas posiciones. ¿Qué es saber cuidar? Cuidar de sí mismo, cuidar de los otros, cuidar del planeta. ¿Qué es cuidar de sí mismo? Cuidar del cuerpo, cuidar el espíritu y cuidar el intelecto. Cuidar el cuerpo fundamentalmente significa el autocuidado y cuidar los vínculos afectivos, porque es alrededor del vínculo afectivo de los cercanos, del cuerpo como nosotros, del amor al cuerpo como nosotros podemos realmente encontrar quiénes somos. Sobre eso creo que no se necesitan explicaciones. Pero es muy importante que hablemos de cuidar el espíritu. ¿Qué significa cuidar el espíritu? Cuidar el espíritu significa buscar construir la propia autonomía. Y construir la propia autonomía significa aprender a autorregularse, aprender autoestima y tener autoconocimiento. Autorregulación, autoestima y autoconocimiento son las bases de la autonomía de una persona. Pero al mismo tiempo, como dice el Dalai Lama, hay que aprender a controlar los sentimientos aflictivos.
La doctrina cristiana nos enseñó a negar los sentimientos afectivos, la ira, la envidia, la avaricia, ¿sí? El deseo de acumular, la envidia. Pero realmente lo que tenemos que aprender es a entender los sentimientos aflictivos. Siempre vamos a sentir ira, avaricia, envidia. El problema no es sentirlos, el problema es no ser consciente de sentirlos. Una vez que usted es consciente de su ira, la puede controlar. Una vez que usted es consciente de su envidia, la puede controlar. Esa educación espiritual es fundamental para la supervivencia del planeta y el cuidado del intelecto. A nosotros nos formaron en la idea de que el intelecto es un bien privado, guerrero, para vencer, para ganar, para triunfar y para sacar altos porcentajes en el vestibular. Nos hemos formado una inteligencia guerrera, ser el mejor, el más bonito, el más poderoso. Con ese intelecto no podemos sobrevivir en el planeta. Necesitamos pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista, a la inteligencia solidaria, que entendamos que la inteligencia es un bien solidario, que aprendamos a preguntar, que aprendamos a saber con quién vamos a tener la compañía, que aprendamos a responder cuando nos preguntan, entender que hoy la inteligencia consiste en saber pedir ayuda. ¿Qué es un gran líder? Un gran líder es una persona que sabe pedir ayuda. Para Hugo y todos los que hicieron este TED lo han hecho porque supieron pedir ayuda. Saber pedir, tener norte ético, saber pedir ayuda, saber generar círculos de amistad emocionales, sociales y profesionales son los indicadores fundamentales de un gran profesional hoy. No es el conocimiento. Todo lo demás está en Google y lo que Dios no sabe, Google lo sabe. Entonces, tenemos que aprender a cuidar de los otros, de los cercanos, de los lejanos y de los extraños. ¿Cómo cuidar de los cercanos? Cuidando los vínculos afectivos, aprendiendo a ser amigos y aprendiendo a buscar pareja estable. El 67% de los jóvenes en el mundo de las grandes ciudades se sienten solos. Por eso la depresión, la droga y el suicidio. No, hay que enseñar a tener amigos, hay que enseñar a hacer relaciones de pareja. A cuidar de los lejanos, cuidando de las instituciones. Hay que aprender a desarrollar instituciones, a crear organización y a proteger la organización, que es la forma como todos podemos evitar el dolor. Y a cuidar de los extraños. ¿Cómo cuidamos de los extraños? Cuidando los bienes públicos. Imagínense ustedes lo siguiente, ¿cómo cuidamos del niño que está en un bar, en una favela, en una gran ciudad de Brasil o de Colombia? Si tuviéramos un sistema de educación pública, realmente público, y no dos sistemas, uno para los ricos y otro para los pobres, ese sistema no cuida de nadie. Cuando aceptamos que haya dos sistemas educativos en un país, no estamos cuidando de los niños de los otros. Nos hemos acostumbrado a que mis hijos pueden tener buena educación y los otros verán cómo se educan. Si tuviéramos un sistema educativo de igual calidad como el de Finlandia, usted podría estar seguro que estamos cuidando del niño que no conocemos. La abundancia de bienes públicos es la base de la equidad, no es el dinero. Una sociedad es más equitativa mientras más bienes públicos de calidad tenga. Hacer transacciones, ganar, ganar. Nuestro cerebro está hecho para hacer transacciones, ganar, perder. La novia, le quitamos la novia más bonita, el carro más bonito, la casa más bonita, o sea, todos los sistemas de competencia son sistemas de exclusión. El mundo no resiste modelos ganar-perder. Esto no lo estoy diciendo yo. A Nash, John Nash, el de La mente brillante, la película La mente brillante, le dan el premio Nobel por eso. La pregunta de Nash es, ¿cómo fue posible que hemos creado riqueza y al mismo tiempo hemos creado inequidad? Él lo demuestra que es por las transacciones ganar-perder. Y lo dice, si queremos generar riqueza y generar equidad, tenemos que aprender a hacer transacciones ganar-ganar. Saber conversar, ustedes saben mucho de eso. Voy a terminar con lo siguiente. Del río Bravo hasta Tierra del Fuego, América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados.
En ese territorio vivimos 550 millones de habitantes. Tenemos 3 veces el territorio de China y la tercera parte de los habitantes de China. Todo nuestro territorio es habitable. Somos la mayor reserva de agua dulce del mundo. Somos el continente verde del planeta al cual todos los demás continentes están mirando en este momento. Pero no podemos hacer un muro, una muralla para que los otros no vengan acá. Si somos capaces de mirar este continente como latinoamericanos desde el punto de vista del paradigma del cuidado, podemos ofrecerle al mundo una alternativa de una buena humanización, de una nueva humanización ante el cambio climático. Muchas gracias.